Buenas tardes con todos. Mi nombre es Elena Loje-Canicova. Curso el noveno ciclo de medicina y voy a hablar acerca de ITU alta y ITU baja. Antes de hablar de ITU alta y ITU baja, vamos a hablar acerca de la embriología de lo que es el sistema urinario. Primero sabemos que del mesodermo va a derivarse el mesonéfrico, luego va a dar el riñón primitivo y a la cuarta semana se va a formar los pronefros. Luego, después se van a convertir en mesonefros, luego en metanefros y luego se va a llamar blastoma metanéfrico. Ahí es donde se va a dar lo que es la formación de los glomérulos. Y finalizando, va a dar lo que es el brote ureteral, que luego va a dar inicio a lo que es los riñones. Al nacer tenemos casi 1 millón de nefronas con peso normal. Y podemos tener enfermedades como poliquistosis renal, que son múltiples quistes a nivel del riñón. Tenemos enfermedades de Potter, que se caracteriza por anuria, con la escasez de líquido amniótico dentro del útero, y también con oligohidramnios y con pulmones hidroplásicos, debido a este oligohidramnios. Ya, entre lo que son las funciones del riñón, vamos a tener que estos nos van a ayudar a la eliminación de sustancias tóxicas, como es la urea, la creatinina y son los ácidos. También vamos a tener una regulación, ¿no?, de lo que es los electrolitos, que es el sodio, el potasio y el cloro. Vamos a tener una osmolaridad, va a ayudar también a lo que es la volemia y la regulación del pH. En lo que son las funciones hormonales, vamos a tener que va a dar lo que es la producción de eritropoyetina y el calcitrol. Sabemos que la eritropoyetina es muy importante porque esta se va a unir a lo que es la hemoglobina. Ya. También va a dar lo que es la gluconeogénesis y va a ser una glucosa a partir de otros sustratos. Ya, ahora sí, lo que realmente el tema. Definición de hito. ¿Qué es una hito? Una hito es una infección del tracto urinario y es considerada generalmente cuando hay existencia de microorganismos patógenos en todo el tracto urinario. Puede haber síntomas como también puede ser asintomático. Podemos ver que el origen bacteriano de la ITU es el más frecuente, el 80 a 90%, de los cuales el más frecuente es la Escherichia coli. Y eso lo vamos a ver más adelante. Su cuantificación en al menos 105 unidades formadoras de colonia por mililitro de orina o una cifra de 10 al cubo de unidades formadoras de colonia por mililitros. El diagnóstico de bacteria significativa en pacientes cateterizados se hace con valores de 10 al cuadrado unidades formadoras de colonias por mililitro. Ahora, tenemos que recordar que el ITU o la infección del tracto urinario es la segunda causa de infección más frecuente en los humanos. Es solo superada por las infecciones del tracto respiratorio, que es la primera causa de infección más frecuente. Más de la mitad de todas las mujeres tienen al menos una ITU durante su vida y su presentación más común es durante el embarazo. La proporción de frecuencia de un ITU entre mujeres y hombres jóvenes es de 30 a 1, 30 siendo para mujeres y 1 para hombres. Pero conforme el hombre va envejeciendo, tiende a igualarse. En el adulto mayor es más común que tenga ITU en los hombres que en las mujeres. Y lo más frecuente es que sea de origen bacteriano. Ahora, vamos a clasificarlas. Hay ITU baja, ITU alta, ITU complicada, ITU no complicada y de acuerdo a los síntomas. En la ITU baja vamos a tener lo que es la colonización bacteriana a nivel de uretra y vejiga, que normalmente se va a asociar a la presencia de síntomas y signos urinarios, como por ejemplo urgencia de miccionar, disuria, polaquiuria, turbidez y olor fétido de la orina. Aquí tenemos lo que son la cistitis y la uretritis. Como su mismo nombre lo dice, su ubicación va a ser a nivel del tracto urinario bajo.
Ahora, la ITU alta va a tener presencia de signos y síntomas de ITU baja, o sea, los anteriormente mencionados, ¿no? Disuria, poliaquiuria, turbidez. Pero también va a estar asociado a colonización bacteriana a nivel ureteral y del parénquima renal, con signos y síntomas sistémicos como escalofríos, fiebre, dolor lumbar, náuseas y vómitos. En este grupo se encuentran las pielonefritis. Ya, aquí tenemos otra clasificación, como es la ITU no complicada y la ITU complicada. En la ITU no complicada podemos tener que es la que ocurre en pacientes que tienen un tracto urinario normal, no tienen alteraciones funcionales o anatómicas y sin una historia reciente de instrumentación, o sea, por ejemplo, sondaje o uretrocitoscopía, y cuyos síntomas están confinados a la uretra y vejiga. Estas infecciones son muy frecuentes en mujeres jóvenes con una vida sexualmente activa. Ahora, acá tenemos lo que es la ITU complicada. Se va a deber a factores anatómicos funcionales o también farmacológicos que predisponen al paciente a una infección persistente o recurrente. O también se debe a una resistencia al medicamento o un fracaso del tratamiento. Estos factores van a incluir condiciones a menudo encontradas en ancianos, ampliación de la próstata, obstrucciones o otros problemas que requieren la colocación de dispositivos urinarios, no como son la sonda, Foley, etc. Y a la presencia de bacterias resistentes a los antibióticos múltiples. Su espectro comprende desde una cistitis complicada hasta una urosepsis con choque séptico. Ahora, otra clasificación también tenemos la ITU o bacteriuria asintomática, ¿no? Muchos pacientes pueden presentar gran cantidad de bacterias al nivel del tracto urinario, pero no necesariamente presentar los síntomas. ¿Cuándo se considera una bacteriuria asintomática? Cuando es mayor o igual a 105 unidades formadoras de colonia por mililitro de orina. Una ITU recurrente es más de 3 episodios de ITU demostrados por cultivo en un periodo de un año, ¿no? Es cuando durante un año pues has tenido ITU constantemente más de 3 veces, ¿no? En el ITU nosocomial es la aparición de infección urinaria a partir de las 48 horas de la hospitalización de un paciente, pero sin evidenciar de infección. O sea, el paciente llegó al hospital, pero este no tenía ningún tipo de infección o no tenía una infección del tracto urinario, mejor dicho. Pero después, ya sea por un procedimiento invasivo o un catéter urinario o entre otros factores, presenta esta infección del tracto urinario. A eso se le llama ITU nosocomial. Ahora, entre las causas más comunes tenemos que el 95% de los casos usualmente es el mismo microorganismo. El agente etiológico más frecuente en ambos sexos es la Escherichia coli. No, responsable del 75 al 80% de casos y del 20 al 25% incluyen otros microorganismos como el Staphylococcus saprophyticus, el Proteus mirabilis, el Proteus vulgaris, la Klebsiella, el Streptococcus faecalis y la Pseudomonas aeruginosa. Ahora, podemos ver que durante el embarazo los agentes causantes de ITU son los mismos en frecuencia que los hallados en las mujeres no embarazadas. Sin embargo, es posible detectar en menor medida el Enterococcus, una cepa de Enterococcus, Gardnerella vaginalis y Ureaplasma urialyticum. En el caso de la ITU complicada y nosocomial, la Escherichia coli sigue siendo el principal agente causante, ¿no? Pero también tenemos lo que son las presencias de Klebsiella, Citrobacter y Pseudomonas aeruginosa. Y también otros genes gran positivos como el Staphylococcus epidermidis, meticilino resistentes y Enterococcus, que hoy en día en la actualidad está aumentando la frecuencia del Enterococcus y el Staphylococcus. Ahora, los pacientes sondados suelen presentar infecciones polimicrobianas, hongos como cándida,
suelen ser encontrados en pacientes diabéticos porque sabemos que los pacientes diabéticos son inmunosuprimidos, ¿no? Al hacer inmunosupresión, entonces son más propensos a generar ese tipo de infecciones. También puede ser otras personas que también estén inmunosuprimidos, como por ejemplo que tengan cáncer, lupus, etcétera, y que estén recibiendo antibióticos de amplio espectro. Y los más raros son en pacientes inmunodeprimidos, que pueden ser aislados, como por ejemplo el Aspergillus o el Cryptococcus en orina. Ya, aquí podemos ver que los microorganismos más frecuentes hemos dicho que son la Escherichia coli, la Klebsiella, el Proteus, el Enterobacter, el Staphylococcus, Saprophyticus, Morganella. Ya, esos son los que crecen en 24 horas. También tenemos especies que pueden ser uropatógenas y requieren incubación prolongada o siembra, no como son la Gardnerella vaginalis, Haemophilus y el Corynebacter. También tenemos especies no uropatógenas. Por ejemplo, el Lactobacillus, el Diphtheroides, Streptococcus, Micrococcus, entre otros. Ya. Entre las especies uropatógenas poco comunes tenemos la Neisseria, la Chlamydia trachomatis, el Uroplasma, el Mycobacterium. Entre las especies uropatógenas relacionadas a catéteres vesicales tenemos Escherichia coli, Providencia stuarti, Klebsiella, Proteus mirabilis, que se está haciendo muy común, Pseudomonas aeruginosa, Cándida. Y entre las especies uropatógenas relacionadas a catéter vesical de larga duración es Providencia, Morganella, el Proteus mirabilis, que también es uno de los más comunes, Escherichia coli, Pseudomonas, Enterococcus y Cándida. Ahora, para diagnosticar que una persona tiene infección del tracto urinario, vamos a tener unos criterios. Por ejemplo, para que tú digas que una persona tiene bacteriuria sintomática de las vías urinarias, vamos a tener que va a presentar uno al menos de los siguientes signos o síntomas. Fiebre mayor a 38 grados centígrados, tenesmo, poliaquiuria, disuria o dolor suprapúbico y cultivo de orina con mayor o igual a 105 unidades formadoras de colonia por mililitro, con no más de 2 especies de organismos. También vamos a tener que va a presenciar dos de los siguientes signos o síntomas, ¿no? Que son la fiebre mayor a 38 grados centígrados, el tenesmo, la poliquiuria, la disuria o el dolor suprapúbico, más adicional cualquiera de los otros síntomas que voy a mencionar, como son nitratos o leucocitos estereasas positivos, piuria mayor a 10 leucocitos por mililitro, visualización de microorganismos en la tinción Gram o dos uricultivos con mayor a 103 unidades formadoras de colonias mililitros del mismo germen, urocultivo con mayor... Elena, Dime. ahí es 10 a la 10 3. al cubo. Sí, 10 a la 10 al 3 unidades cubo. formar de colonias y abajo es 10 a la 5 también. Sí, sino que al momento de pasarlo Sí, sí, sí. El urocultivo con mayor o igual a 10 a la 5 unidades formadoras de colonia por mililitros de orina de un solo patógeno. Pueden apagar su micro. De un solo patógeno en paciente tratado con terapia antimicrobiana apropiada. Ahora, también podemos ver que un paciente sintomático, o sea, es un paciente que no presenta fiebre, no presenta tenesmo, no disuria, no dolor suprapúbico, se le puede detectar una concentración bacteriana mayor o igual a 10 a la 5 unidades formadoras de colonia por mililitro, con no más de una o dos especies de microorganismos, y también se consideraría como una bacteria sintomática de las vías urinarias. Ahora, tenemos infección de otras regiones del tracto urinario, que también nos van a producir fiebre, dolor o hipersensibilidad local, como es el puño percusión lumbar, o también dolor a lo que es el masaje prostático. Va a haber también un aislamiento por cultivo o tinción grande de estos microorganismos. No se puede dar mediante biopsias o aspirados. Ahora, lo que se va a ver es
que los tejidos u órganos del tracto urinario van a estar afectados. Ahora vamos a tener procedimientos auxiliares. Aquí podemos ver que el seguimiento urinario se va a dar a partir de una muestra de orina obtenida del chorro medio de la micción. No, primero sabemos que al momento de miccionar la primera orina no, o se podría decir la primera gota, no se contabiliza, sino ya después de la primera gota, para detectar si realmente existe cantidad o existe bacterias en la orina. Ahora, podemos ver que es de gran utilidad en él. Es posible hallar leucocitos o piocitos, así como hematíes, que suelen observarse hasta en 40 a 60% de los pacientes con ITU. La tinción de Gram en muestras obtenida del chorro medio de la micción puede ser usada para detectar bacteriuria. En esta prueba semicuantitativa, la detección de un organismo por campo se va a dar usando un aceite de inmersión, lo que se va a encontrar con 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitros en el cultivo. Ahora, tenemos lo que es la presencia de bacterias visibles. No se va a analizar mediante el microscopio lo que es la orina, pero es menos sensible. La sensibilidad es de 40 a 70%, pero es más específica, de 85 a 95%. Aquí podemos ver que la presencia de piuria en el análisis urinario tiene una sensibilidad elevada y una especificidad relativamente alta para ITU. Acá podemos ver que el análisis se va a dar usando tiras, y también es muy importante, ¿por qué? Porque se va a poder medir la esterasa leucocitaria o también los nitritos, ¿no? A partir de una muestra de orina. Por ejemplo, estas pruebas van a reforzar el diagnóstico clínico de la ITU. Las tiras de esterasa leucocitaria van a presentar una especificidad de 59 a 96% y una sensibilidad de 68 a 98% para detectar uropatógenos en una concentración equivalente a mayor o igual a 10 a la quinta unidades formadoras de colonia por mililitro en orina. ¿Por qué es importante este análisis? Porque, como sabemos, hay algunos microbios, algunas bacterias que van a dar positivo, o sea, van a marcar a producción de nitritos, o también al producir esterasa leucocitaria. Entonces es un poco más acertado al diagnóstico. Ahora, ¿cuándo sospechamos de una persona que presenta ITU? Ya, vamos a ver que esta va a tener lo que son los síntomas urinarios. No va a tener urgencia, disuria, poliquiuria, orina turbia. Entonces, primero lo que se va a hacer es solicitar exámenes de laboratorio, ¿no? Que son los sedimentos urinarios, las bacterias en orina no centrifugada, el urocultivo y el antibiograma, ¿no? Para saber qué tipo de bacterias hay. Ahora, ¿cuándo iniciar tratamiento? Aquí podemos ver que se va a definir primero lo que es la vía de administración, ¿no? ¿Por qué? Porque primero hay que ver si este paciente presenta síntomas o no síntomas, y si son sistémicos o no sistémicos, ¿no? Y también es importante ver la presencia de los factores de riesgo y la presencia de los síntomas asociados, ¿no? Usualmente los síntomas asociados son los mencionados anteriormente, que es fiebre, dolor lumbar, náusea, vómitos, signos de toxicidad. Ahora, si tenemos síntomas sistémicos, entonces sí se considera una infección urinaria alta y el tratamiento es intravenoso por 10 a 14 días. Si no se considera una infección urinaria alta, el tratamiento es oral de 3 a 7 días. Y también es considerado la terapia acortada, ¿no? Si es una primo infección, va a haber una dosis única. Ahora, en la selección del antibiótico vamos a ver si presenta o no factor de riesgo. Recuerden que no se le puede dar
algunos medicamentos si son, por ejemplo, alérgicos o etcétera, o si tienen alguna enfermedad concomitante, porque puede hacer un rash o también puede inhibir el efecto del otro medicamento que está usando. Ahora, si presenta factor de riesgo, seleccionar antibiótico para germen según factor de riesgo y según estadística bacteriológica. Y si no presenta, seleccionar antibiótico para germen de la comunidad, según estadística bacteriológica, ¿no? Ya, también sacar un oricultivo y el antibiograma positivo. Ahora, vamos a ver, sabemos que el antibiograma nos va a servir para ver si el germen es sensible al antibiótico usado o si es resistente. Por eso, viendo los resultados del antibiograma, si vemos que es sensible, pues se continúa con el tratamiento. Si vemos que no es sensible y ha generado resistencia, se cambia a otro antibiótico según el antibiograma. Ya, ahora sí tenemos el tratamiento para una persona que ha sido diagnosticada como infección del tracto urinario. Ahora vamos a hacerlo de acuerdo a la clasificación. Por ejemplo, si en este caso sabemos que una ITU baja va a tener lo que va a presentar lo que es cistitis o uretritis. Acá tenemos 3 tipos de cistitis. Cistitis aguda y no complicada. El criterio diagnóstico va a ser análisis de orina, copiuria y hematuria. Usualmente en la mayoría de casos es la Escherichia coli el primer patógeno y la terapia de primera línea va a ser la nitrofurantoína o también se usa lo que es el trimmetoprim con sulfametoxazol. Primero se dan los 3 días de terapia. Las quinolonas pueden ser usadas en áreas donde hay resistencia o en pacientes que no toleran el trimmetoprim con sulfametoxazol. Por ejemplo, si es alérgico al trimmetoprim con sulfametoxazol, no le puedes dar trimmetoprim con sulfametoxazol. Entonces, la otra opción podría ser un ciprofloxacino, que te elimina también lo que es infección del tracto urinario, sobre todo el bajo, y también si tienes algún tipo de enfermedad respiratoria, también te ayuda, te contribuye y también abarca a lo que es el nivel abdominal. Ahora, tenemos la cistitis recurrente en mujer joven. El criterio diagnóstico es presencia de síntomas y urocultivo, mayor a 100 unidades formadoras de colonia por mililitro. Acá también tenemos entre los patógenos principales Escherichia coli, ¿no? Proteus, Klebsiella, entre otros. Y la terapia de primera línea es ciprofloxacino o norfloxacino, que son quinolonas, y repetir la terapia por 7 a 10 días. Y también hacerle un urocultivo continuo para ver si continúa o si hizo efecto el antibiótico, ¿no? También puede usar el ciprofloxacino como profiláctico, ¿no? Sabemos que una cistitis recurrente es cuando ha habido mayor a 3 episodios de ITU durante el año. Ahora, cistitis aguda en hombre joven. Tenemos que el criterio va a ser un urocultivo con un conteo de 1.000 a 10.000 unidades formadoras de colonia por mililitro. Y también son los mismos patógenos principales, usualmente para la cistitis. Y la terapia es nitrofurantoína o cefalexina o trimmetoprim con sulfametoxazol o también las quinolonas, ¿no? Y va a haber un comentario de que la terapia va a ser por 7 a 10 días. Sabemos que usualmente no hay infección del tracto urinario en el varón, ¿no? Un dato para agregar. Es bien complicado que se dé una cistitis o una ITU en el varón, pero puede darse. Y también una de las principales causas es que durante su nacimiento puede haber tenido algún tipo de malformación.
Ahora, continuando, tenemos lo que es la pielonefritis aguda no complicada. El criterio diagnóstico es urocultivo con un conteo de 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro. Los mismos patógenos son lo mismo, Escherichia coli, Proteus. La terapia sí es para gram negativo la fluoroquinolona y para gram positivo la amoxicilina. Si en caso se tenga que usar la vía parenteral es una cefalosporina o fluoroquinolona, ¿no? Gentamicina, amicacina. Y en caso de Enterococcus es la amoxicilina con o sin gentamicina. Ahí es muy importante ver si es necesario iniciar con la vía endovenosa y luego pasar a vía oral. Pero la terapia es de 14 días a un mes. Ahora tenemos hito complicada. La hito complicada es un monocultivo de mayor a 10.000 unidades formadoras de colonias por mililitros. Acá los patógenos son E. coli, Pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Enterococcus, Pseudomonas aeruginosa. Ahora, nos damos cuenta de que para gram negativo... Ahora, aquí podemos ver que para una gram negativo se da lo que es la fluoroquinolona. Y si es por vía parenteral es necesaria la cefalosporina antipseudomona y o fluoroquinolona o gentamicina. En caso de Enterococcus se da también amoxicilina con o sin gentamicina y si es resistente usar linezolid, ¿no? La terapia también es larga por 10 a 14 días. Acá tenemos lo que es la bacteriuria asintomática en el embarazo. El urocultivo tiene que ser mayor a 10.000 unidades formadoras de colonia por mililitro. Tenemos lo que es Escherichia coli, Staphylococcus saprophyticus, Proteus, Klebsiella. Ahora, acá se va a usar lo que es amoxicilina, nitrofurantoína, cefalexina, astreos, NAM, evitar tetraciclinas y fluoroquinolonas. Ahí es la terapia por 3 a 7 días. Pues acá es muy importante recalcar que por qué en primera se le da amoxicilina, porque pues nosotros sabemos que no se le podría dar otro tipo de medicamento o en el embarazo es muy delicado dar un tipo de antibiótico por riesgo al bebé. En este caso no se le da usualmente ciprofloxacino porque sabemos que ocasiona déficit en el crecimiento y en el cierre del tubo neural. Entonces es muy probable que se le dé amoxicilina. Ahora, en la infección del tracto urinario asociada a catéter tenemos síntomas y urocultivo mayor a 100 unidades formadoras de colonia por mililitro y depende del tiempo de caterización. No. Tenemos para gram negativo fluoroquinolona, gram positivos usar amoxicilina más gentamicina. Si es posible remover el catéter o cambiarlo, tratar por 10 días. En uso de catéter de larga data y síntomas, tratar por 5 a 7 días. Gracias. Otra pregunta muy importante y hay que recalcar acá es la famosa prueba de nitritos. La famosa prueba de nitritos que es más utilizada incluso que la esterasa leucocitaria en nuestro medio. Me recuerdo mucho en el regional ITU. ¿Quién no ha visto ITU en sus rotaciones hospitalarias, ¿no? Más en medicina 1, ITU es pan de cada día. Paciente clásica, una mujer, ¿no? Ahora, mi pregunta es la siguiente. Una prueba de nitritos positiva, ¿te asegura que la paciente tiene ITU? Pues, según lo que yo he leído, si una prueba de nitritos sale positiva es porque hay una bacteria. Ahora, la prueba de nitritos positiva sí te asegura que hay una infección del tracto urinario. Ahora, ¿qué pasa si la prueba de nitritos es negativa? El hecho de que haya nitritos negativos no significa que no hay infección del tracto urinario. Esto es muy importante, muchachos. Yo también quería añadir algo.
Claro, claro. Respecto a lo que estás hablando de los nitritos, ¿no? Porque si nosotros recordamos un poco también en lo que es el diagnóstico, según las guías del MINSA también, nosotros tenemos los criterios mayores y los criterios menores para el diagnóstico de ITU. Y claro, nitritos es un criterio menor, por eso es que no es la ausencia, no quiere decir que no haya ITU. En cambio, los criterios mayores, que son la leucocituria y la bacteriuria, entonces estos sí, su ausencia sí sugiere que puede que otro diagnóstico, ¿no? ¿Por qué? Porque en la leucocituria nosotros sabemos, ¿no? El paciente llega, que presenta los dolores, la disuria, el dolor atrás a nivel lumbar. Entonces nosotros en la leucocituria, cuando presenta mayor a 5 leucocitos por campo, entonces ya es un criterio mayor, entonces nos indica que es positivo. Mientras que en los criterios menores tenemos las pruebas de nitritos, que como tú has dicho, solo las enterobacterias son las que pueden darnos nitritos positivos, mientras que, por ejemplo, el paciente diabético que la causa principal de su ITU es pseudomona, la pseudomona no es una enterobacteria, entonces tal vez salga el nitrito negativo, ¿no? Por eso se le hace con los criterios mayores. Luego la otra prueba de la esterasa leucocitaria también es un criterio menor, y el también de la hematuria, ¿no? Entonces eso yo lo quería aclarar. Muy buena aclaración, muy buena aclaración, Frente. Si nos podías pasar el documento al grupo de WhatsApp, si tienes la norma técnica del diagnóstico y tratamiento del MINSA, de ITU, sería perfecto, ¿no? Sería espectacular. Y tienes mucha razón, pues, ¿no? Es lo que se mencionó en la exposición también, ¿no? La presencia de leucocitos en orina y finalmente cuántas unidades formadores colonias hay, ¿no? Si hay o no hay. Así de simple. Otro tema que iba a tocar es el tema del fenazole, que es el nombre comercial de la fenazopiridina. El fármaco que aparece en los textos de Harrison, no sé si ahorita en la edición 20 que ha salido, el año pasado o este año creo, siguen mencionando la fenazopiridina, que es un analgésico de vías urinarias, se utiliza mucho para los cólicos uretrales. Cólicos renales también. Cólicos uretrales, se utiliza mucho. En las farmacias tú dices, me duelen los riñones, me duele la parte baja, etcétera, etcétera. Ya, tome, fenazole, pa. El tema con el fenazole es que da falsos positivos en la prueba de nitritos. Este es un tema que ustedes también lo tienen que corroborar, porque si no queda en simples palabras, pero es un dato interesante que tienen que tomar en cuenta. Es por eso que a la hora de recetar fenazole, si estás pensando en ITU, hay que tener mucho cuidado, porque de todas maneras te va a desviar todo el panorama, ¿no? El paciente no puede tener ITU, pero salen nitritos positivos y empiezas con el tratamiento. Ya saben que darle antibióticos a un paciente que no necesita antibióticos está favoreciendo la resistencia bacteriana. Entonces, esto con los perfiles de resistencia hay que tener mucho cuidado. Otra pregunta, Elena, es ¿de dónde sacó el cuadrito de los tratamientos? Ahí lo ve. Ya, de aquí yo lo saqué la parte de abajo. Ese se sacó del Congreso de Medicina Interna. Listo. Nos vemos, señorita. Hasta luego. Hasta mañana. Gracias, chicos, por escucharme. Chao. Bendiciones.